Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Monday Health Economics Seminar que está organizado, como ya sabéis, por la Cátedra Galápagos Universidad de Cantabria. En esta ocasión contamos con Antonio Blázquez, que es doctor en farmacia por la Universidad de Salamanca, es máster en evaluación sanitaria y acceso al mercado, farmacoeconomía, por la Universidad Carlos III de Madrid. También es máster en industria farmacéutica por el CSIF. Trabajó en la industria farmacéutica durante varios años en el ámbito regulatorio. Y desde hace 18 años es funcionario del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, ¿no? Y desarrolla su trabajo en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, donde actualmente actúa como jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano. También es miembro del panel de expertos de la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, como sabéis, el seminario tiene dos partes muy diferenciadas, ¿no? Los primeros 25 minutos destinados para que Antonio pueda realizar su presentación y los últimos 25 minutos se dedican enteramente al turno de preguntas. ¿De acuerdo? Podéis irlas dejando por escritas en el chat para que más tarde Antonio pueda responderlas. Así que, Antonio, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Voy a compartir en la pantalla la presentación. Estáis viéndolo bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Mi idea es en esta charla transmitiros un poco qué se está haciendo en cuanto a legislación farmacéutica, a la propuesta de legislación farmacéutica que ha hecho la Comisión Europea y cómo esto tiene relación con la innovación y el acceso a medicamentos y qué impacto puede tener o se espera que tenga, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar ser breve. Realmente lo de los 25 minutos, Javier, lo veo complicado, pero yo voy a intentarlo. No Si te me alargo un preocupes. poco más, tampoco me importa alargar el tema de las preguntas y podemos quedarnos un poco más, ¿no? Bueno, para ir al grano, a ver si soy capaz. Aquí. ¿Qué es lo que os vengo a contar? Bueno, pues os vengo a contar una propuesta que ha hecho la Comisión Europea, ¿no? En cuanto a un nuevo reglamento y directiva que va a regir la regulación de los fármacos, de los medicamentos en Europa, ¿no? Esta estrategia se ha publicado a principio del año 23, pero hay una, y ahora mismo está en tramitación, ¿de acuerdo? Pero de lejos viene ya la proposición que tuvo la Comisión de hacer una estrategia farmacéutica europea a finales del año 2020, que es lo que aparece ahí, ¿no? Que el 25 de noviembre del 2020 se publicó esa estrategia farmacéutica que ahora toma cuerpo en esta normativa propuesta de reglamento y directiva que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? La estrategia farmacéutica, no la legislación, la estrategia farmacéutica se basa en 4 pilares fundamentales, ¿no? Uno es el acceso a los medicamentos asequibles para los pacientes y abordar las necesidades médicas no satisfechas. También lo quiere hacer, pues esa sería la segunda, ¿eh? El primer pilar era apoyar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de la industria farmacéutica de la Unión Europea, mejorar también los mecanismos de preparación y respuesta ante la crisis y cadenas de suministro. Esto, lógicamente, viene muy condicionado por la situación que se había vivido durante ese año por el COVID-19. Y el cuarto punto sería garantizar una voz fuerte de la Unión Europea en el mundo regulatorio, ¿no? Mediante promover estos altos niveles de intervención en el mundo del medicamento y de regulación y de ofrecer determinadas garantías, que es lo que se hace a través de esta legislación. Bueno, yo creo que ante esos 4 pilares que plantea la propuesta, la estrategia farmacéutica europea, lo que hay que preguntarse es si realmente nosotros como profesionales que nos dedicamos a eso, vemos que existen esos 4 problemas, ¿no? El cuarto lo voy a dejar a un lado, ¿no? Que es ese nivel, ese estado regulatorio europeo como estándar mundial, porque creo que no es algo muy de nuestro sector, del mundo de la regulación, pero sobre todo si existe un problema de acceso a los medicamentos asequibles y si existe un problema de falta de innovación en Europa, ¿no? El tercero yo creo que es evidente. Hubo un problema durante el COVID-19, ¿no? Y ese problema ante esa crisis pues ha hecho que se
digamos, dispongan ciertas medidas para intentar paliarlo. Pero yo creo que ese no está en discusión, ¿no? Sí que me voy a detener un poco más en los dos primeros problemas que se apuntan aquí, ¿no? El acceso y y la innovación. Eh, la pregunta sería entonces ahí, ¿no hay acceso a medicamentos asequibles? Eh, pues creo que al menos hay que decir que el acceso es desigual, ¿no? En ese gráfico que veis ahí, pues lo que te muestran es el número de medicamentos que han llegado al mercado pasado un tiempo, de medicamentos huérfanos que han llegado al mercado en distintos países de Europa, ¿no? Y como veis, la situación pues es muy desigual. Mientras que en España habían llegado 75 medicamentos huérfanos, pues en el país que primero veis ahí, que es Alemania, ya habían llegado 133 medicamentos huérfanos a los pacientes, ¿no? Y además los meses, que es otra cosa que es importante, ¿no? Pues mientras que en España se tardaba como media 23 meses, en Alemania, pues al día siguiente de estar autorizado prácticamente, pues tienen el medicamento a disposición de sus pacientes, ¿no? Entonces, no sé si no hay acceso, pero lo que sí que podemos decir claramente es que este es desigual en Europa y a distintos tiempos, ¿no? Eso es algo que se ve muy claramente en esta gráfica, ¿no? Hay un estudio que suele hacer, yo creo que es la patronal, vamos, no, no es la patronal, es IBIA, que es una, una empresa que se dedica al estudio de cuánto del consumo de medicamentos y de distintas variables farmacoeconómicas. Y aquí con este estudio Weight lo que hace es ver lo que tardan los medicamentos y la disponibilidad que se tarda de los medicamentos centralizados en nuestro país. Y siempre pues los datos, digamos, por decirlo de alguna manera, son mejorables. Y, y el tiempo hasta la disponibilidad, como veis aquí, pues insisto otra vez, España estaría aquí a la mitad, ¿no? Pero veis, no, no sé si veis el cursor, yo creo que no, pero bueno, a la mitad de la gráfica se encuentra España. Y al final, pues hay países más pequeños. Cuando la Comisión Europea dice que existe un problema de acceso, no tanto nos está diciendo que se tarde en que esos medicamentos lleguen al mercado, por ejemplo, en países como España, sino que lo que le preocupa es que hay países, y me voy a los del final a los del lado derecho de esta gráfica, en los que nunca llega a haber esos productos. Y claro, para una Unión Europea que pretende ser política, pero que desde luego lo es económica, pues esto es un fallo evidente, ¿no? El que haya países que no lleguen a tener medicamentos que han sido autorizados disponibles para los pacientes, ¿vale? Aquí no estamos hablando tampoco de que esos medicamentos los tenga que pagar alguien o el Estado, no, no estamos hablando de eso, simplemente que sean accesibles a los pacientes, ¿no? En el sentido de que puedan disponer de ellos. Por un lado estaría la capacidad de acceder y luego el concepto este que hablamos de que sean medicamentos asequibles, y ahí ya sí entramos en temas de precio, ¿no? ¿Son asequibles los medicamentos? Pues hombre, aquí hay dos visiones que quiero que ustedes tengan en mente, ¿no? Una es que los precios de los medicamentos han ido incrementándose de manera dramática durante los últimos tiempos, ¿eh? O sea, si ven esto es una media de los medicamentos de prescripción, cómo han ido con esa diagrama de cajas, como ven cómo van aumentando la mediana a lo largo del tiempo y no hay nada más que hablar. Es decir, los medicamentos cada vez son más caros, ¿no? Eso está clarísimo. Sin embargo, por otro lado, los medicamentos innovadores cada vez son más caros, pero luego tenemos cosas como esta, ¿no? Desde el año 2008 al año 2022, el gasto en medicamentos, o sea, el coste medio de una receta en una oficina de farmacia no ha bajado, sino que incluso ha disminuido 1 euro. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues porque están los genéricos, por ejemplo, ¿no? Que hacen que los precios no solo bajen, sino que bajen de una manera incluso que llega a peligrar la posibilidad de suministro, ¿no? Que es lo que ahora nos ocurre. Como ven en la gráfica de la derecha, el precio medio era en el 2008 de una receta era 13,45 euros de la receta y ahora es 12,38 euros, ¿no? Es decir, hay medicamentos que han bajado muchísimo su coste y su precio, y otros que están aumentando de una manera disparatada.
Aquí pongo lo mismo con la artritis reumatoide, un servicio este es un hospital de Madrid, pero alguien que hizo la tesis en esto y vio cómo el coste de los medicamentos biológicos, en vez de ir aumentando, ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque han entrado los biosimilares. Y eso permite que el coste medio antes era 10.700 euros, ahora el coste medio es 7.116. O sea que hay las dos disyuntivas. Por un lado tenemos medicamentos que están sufriendo un desgaste, una erosión del precio muy grande, y otros que todo lo contrario, cada vez son más inasequibles, ¿no? Que tenemos un problema de acceso cada vez más importante. Así que yo creo que a la respuesta de si hay acceso a medicamentos asequibles, lo que sí que está clarísimo es que hay una diferencia de acceso entre los diferentes países europeos. Lo que sí que está claro es que hay medicamentos que no son asequibles para los sistemas públicos de salud, ni por supuesto para el paciente medio, porque cada vez son más caros las innovaciones terapéuticas. Y por otro lado, hay otros medicamentos que tienen un precio muy erosionado, que constituyen el grueso de nuestra prestación farmacéutica, ¿eh? Y que además ahora mismo el problema que tienen es que eso pone en peligro el suministro de los medicamentos, ¿no? La accesibilidad en ese sentido, de problemas de suministro. Otra gran pregunta que habría que hacerse, si os acordáis o si se acuerdan de lo que les he comentado, ¿no? La segunda pata o gran columna en la que se basaba la estrategia farmacéutica era la innovación. El problema de la innovación. ¿Hay menos innovación? Bueno, pues yo aquí les voy a poner algunas gráficas. Realmente el gasto en I+D de las empresas, de la Big Pharma, de las grandes empresas farmacéuticas, ha ido incrementándose de manera también muy dramática, ¿vale? Aquí ven una gráfica desde el año 84 al año 2019, ¿no? En miles de millones de dólares. Y el número de medicamentos aprobados no lo ha hecho de la misma manera que la inversión en I+D, pero yo no creo que se pueda decir que hay una menor innovación anual, sino todo lo contrario. Yo creo que cada vez hay hay mayor número de moléculas que van siendo lanzadas cada año, ¿no? O sea que en ese sentido yo no veo que haya un desgaste en la innovación. Por supuesto, la media en I+D de este sector, del sector farmacéutico, sigue siendo eh, el sector que más invierte en I+D. Fíjense que nosotros tendríamos a lo mejor, si nos preguntasen, bueno, los que estamos aquí probablemente seamos todos del medio, ¿no? Pero si preguntasen a alguien qué es lo más innovador, pues alguien podría decir, pues el mundo del software. No, pues no, el software invierte menos en I+D que las farmacéuticas, ¿vale? El porcentaje de las farmacéuticas es por encima del 25%, como ven ahí, y el del software está en torno al 15%. ¿Vale? O sea que sigue siendo unas compañías que necesitan cada vez más I+D para poder seguir siendo rentables. Rentabilidad, y en esto pues surge ese gráfico que ven ahí, que sigue estando garantizada, eso también lo tengo que decir. Si esto es una comparación de las grandes empresas americanas que cotizan en bolsa y de los márgenes de beneficio que hay, ¿no? Y todos los puntitos rojos son las empresas farmacéuticas, que como si ven están en un sector en el que siguen siendo de las empresas más rentables, ¿no? De hecho, en la primera de las box plot que ven ahí, pues es la del mundo farmacéutico, que sigue teniendo la mediana más con un índice de rentabilidad mayor. Sigue siendo eso que señalaba siempre un valor refugio en la economía, ¿no? La inversión en acciones de la industria farmacéutica. O sea que por este lado yo sí creo que podríamos decir que no se ve un desgaste en la innovación. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a Europa? Pues a Europa le preocupa esto que estamos viendo aquí, que efectivamente el gasto ha ido creciendo, como ven aquí, del año 2010 al año 2020, pues fíjense qué diferencia hay en las columnas que estamos mostrando aquí, pero el problema es que no crece en Europa, que esa inversión se está yendo a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, no, básicamente a Estados Unidos, y ahora entra otro actor en este escenario, que es China, que antes ni existía, y ahora pues está acaparando un número de entidades biológicas autorizadas pues cada vez más grande, ¿no? Bien, pues eso es el problema, ese es el gran problema que tiene Europa, que habiendo más innovación a nivel mundial, esta no está focalizada en Europa.
Hay que decir que esto viene de lejos, ¿eh? No es un problema que ahora mismo preocupe y que haya que atajar ahora, porque es algo inminente. No, no, esto se ha venido, o como no puede ser de otra manera, pues ha venido, digamos, sedimentándose poco a poco y de hecho esto es una realidad. En el 2023 las 10 compañías farmacéuticas mundiales más grandes a nivel económico, pues solo hay una netamente europea, porque digamos cuando hablamos de Europa hablamos de la Unión Europea, que es lo que yo les estoy contando hoy, ¿no? La legislación farmacéutica, no del continente. O sea, no me valen ni las empresas suizas ni las empresas del Reino Unido, como ven ahí, ¿no? Y la predominio de los Estados Unidos, pues es evidente en el top 10, ¿no? Bien, aquí habría que preguntarse qué es lo que hay que hacer para recuperar esa industria farmacéutica europea. Claro, lo primero que habría que preguntarse es qué es eso de europea, entre comillas, ¿no? Bueno, que pertenece a la Unión Europea, van a decir ustedes. Sí, bueno, pero ¿qué queremos? ¿Simplemente que los headquarters de la compañía estén aquí? Yo creo que eso es poco relevante, que los headquarters estén aquí. Lo que es verdaderamente importante es que esas fases que aparecen en este cuadro, que este sí es de espías, es un cuadro bastante interesante de cuáles son los drivers que consiguen atraer la investigación, pues lo interesante es que esas fases que estén ahí de I+D, de ensayos clínicos, de fabricación de productos en investigación o incluso de fabricación comercial, como ya han visto ustedes, es otro gran problema, ¿no? El tener capacidad de autoabastecerse en problemas en tiempos de crisis, ¿no? Que esos 4 puntos que están ahí estén en Europa. ¿Vale? Que la propiedad esté en un despacho aquí, ni siquiera realmente las compañías que he puesto anteriormente, esas 10 compañías que pertenecen a los mismos fondos de inversión, ¿vale? O sea que realmente olvidémonos del tema empresarial como lo veíamos antes, ¿no? Como lo veíamos hace 50, 60 años. Eso no es así ahora. Ahora mismo esas compañías están allí, pero podrían estar en cualquier sitio. Lo que es importante es que estén estos otros 4 aspectos que decimos aquí. Que aquí se haga el I+D, que aquí se hagan los ensayos y que aquí se fabrique. Y en ese sentido, lo que es más importante, según este estudio que digo es de la patronal, no es un estudio que haya salido del sector público, ni mucho menos, es lo que ven ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fabricación o en el caso del I+D o en el caso incluso también de la fabricación de producto de investigación, lo más importante es no tocar lo que ya está hecho. Es decir, nadie se va a poner a mover una planta si en donde está bien, ¿vale? Eso es lo que viene a decirte el primer punto. Eso es algo que ya sabemos. Lo que pasa es que en España y en Europa ya no tenemos estas actividades. Así que tendríamos que ir a los siguientes puntos, ¿no? O acceder a personal cualificado acceder a personal con alta cualificación de una manera interesante, que es lo que ha hecho que China, por ejemplo, ahora sí tenga ese predominio. ¿Por qué? Porque antes no tenía esa gente formada y ahora sí la tiene. Y luego el punto claro que es siempre el de los costes, ¿no? El de, por ejemplo, en el tema de fabricación, pues los impuestos, los costes laborales y tal, ¿no? Bien, esto es lo que va a marcar que vuelva aquí la industria o no vuelva la industria. Realmente esto no lo puede solventar la regulación farmacéutica. Y claro, me dirán ustedes, bueno, ¿para qué nos cuentas esto si realmente después, voy a pasar algunas porque si no vamos a ir muy lento, lo que puede hacer la legislación farmacéutica regulatoria es muy poco, ¿vale? De hecho, la legislación farmacéutica lo que puede hacer, en cuanto a regulación, lo que puede hacer es simplemente actuar sobre este factor que están ustedes viendo aquí, que es moderar el riesgo de la inversión, protegiendo con una exclusividad a los medicamentos que van a ir saliendo. Y eso es lo que va a hacer la nueva legislación farmacéutica. Va a intentar modular y modelar esa protección de datos en los nuevos medicamentos, porque es la única herramienta que tiene, ¿no? La nueva regulación farmacéutica no puede hacer que el personal europeo sea de alta cualificación, que por otro lado ya lo es. Ni puede reducir costes laborales, ni puede reducir impuestos. Eso no es una medida que esté en sus espaldas, por decirlo de alguna manera. Eh,
sí, pero sí puede dar más protección a los nuevos medicamentos, ¿no? Que es una de las cosas que hace, que hace la regulación farmacéutica. Hay dos vías de dar protección a un medicamento nuevo, que es la patente, por un lado, y por otro lado, la protección de exclusividad de mercado que da la regulación farmacéutica. Y eso es lo que va a hacer, y vamos a ver ahora muy brevemente cómo lo hace la nueva legislación farmacéutica. Por cierto, la nueva legislación farmacéutica ya les he dicho que se presentó a principios de este año, pero ahora mismo está en la fase en la cual ya fue la consulta pública y ahora se está discutiendo los primeros pasos en el Consejo de Europa, perdón, en el Consejo Europeo y también en el Parlamento. Consejo, Parlamento y Comisión tienen que llegar a un acuerdo, son lo que se llaman los trílogos, y a partir de ahí saldrá la nueva legislación, el nuevo reglamento y la nueva directiva. Digo esto porque, claro, esto no es algo que vaya a ser inminente. Si estamos todavía en las primeras discusiones, aquí pongo el ejemplo de la legislación farmacéutica veterinaria que tardó todo lo que ven ahí. La propuesta fue en septiembre del 2014 y la aplicación real y efectiva de toda la ley empezó en enero del 22, pero tardó 4 años en aprobarse la ley, ¿no? Entonces, esta es una ley que se prevé con mucha discusión y que va a ser largo. Ya vamos camino del año, pero vamos desde la propuesta, pero la gente aventura pues un par de años o 3 como poco, ¿de acuerdo? Bueno, lo que se propone es una modulación de ese periodo de protección del que les hablaba anteriormente para mejorar esa asequibilidad y ese acceso y esa mejora I+D en Europa. Yo creo que lo que antes había era que cuando uno sacaba un medicamento nuevo, para decirlo de una manera muy clara y con mucha simplificación, si tú sacas un medicamento nuevo, tú durante 8 años en Europa no puedes hacer ni un genérico ni un biosimilar de ese producto. No puedes presentarlo para que se autorice y durante 2 años más, es decir, hasta los 10 años, no puedes comercializarlo. Por eso la protección de genéricos y biosimilares puede ser 10 años. Independientemente, en paralelo va la patente, que eso es otra liga, por decirlo de alguna manera, que se mueve a nivel de protección industrial, ¿vale? Y que puede ser más tiempo que este que estoy diciendo yo o menos tiempo, ¿vale? Y además de esos 8 más 2 años, ahora mismo teníamos también que si el producto innovador aprobaba una nueva indicación durante este periodo de protección, se le daba un año adicional. Por eso se llamaba 8 más 2 más 1. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que se propone es un sistema con un mayor grado de detalle. Se va a dar simplemente 6 años per se a todos los medicamentos en lugar de 8, que es lo que están viendo en la columna de la derecha. Y para evitar que no se haga una comercialización en todos los países, que se deje de hacer comercialización en todos los países, aquel que comercialice en todos los países de la Unión se le darán 2 adicionales, ¿vale? Pues ese 2 que ven ahí en amarillo sería esa exclusividad que se gana en base a comercializar en todos los países en los 2 primeros años. Problema que tiene esto, crítica que hace la industria, es que no depende de mí que yo comercialice en 2 años, porque negocio generalmente con los ministerios de sanidad y con las agencias de tecnología de evaluación, en los cuales en esos 2 años ellos tienen que fijar un precio, porque el mercado está intervenido por el sector público. Si no es así, yo no puedo salir. Luego no depende de mí estos 2 años, con lo cual ellos entienden que esos 2 años los van a perder, ¿vale? Y cuando digo ellos, hablo de la industria farmacéutica. Los otros dos moduladores que hay ahí, ese 0,5 que ven en rojo y en verde, esos 0,5 son o bien porque tú hagas un medicamento que consideren de alta necesidad o de necesidad médica no cubierta, y eso habrá que definirlo bien, pero eso no lo discute casi nadie, es decir, premiar lo bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Y ese otro 0,5 que ven ahí es el de hacer ensayos clínicos comparativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tú presentes en el dossier de registro que estás presentando para que te autorice el medicamento una comparación frente a un producto que en este momento esté activo frente a la enfermedad y tú puedas mejor valorar la incertidumbre de si ese medicamento es útil o no para tu población.
Y me dirían ustedes, ¿pero eso no es lo normal? Hombre, pues generalmente no es lo normal, porque muchas veces con que el beneficio-riesgo sea positivo, pues se presenta esquemas pues frente a placebo o frente a estándares de cuidado que no tienen ese comparador, ¿no? Pues aquí otra vez se prima un buen desarrollo que permita a las HTA trabajar después y eso tampoco lo están discutiendo realmente, ¿eh? Las cosas son como son. Es decir, el punto más discutido es el de los 2 años que se darían por comercializar el medicamento en los 2 primeros años en todos los países de la Unión, ¿vale? Si se cumpliesen todos los periodos de protección que se dicen aquí, se llegaría al máximo de periodos de protección, ¿vale? Algo, esto, bueno, pues les puede parecer interesante y me dirían ustedes, ¿esto cree usted que va a ayudar a que de alguna manera la industria vaya a todos los países a comercializar? Bueno, yo no lo creo realmente. Yo creo que esto es un poco una medida que va a ser más bien de maquillaje. ¿Por qué? Porque realmente la realidad es que si tú te vas a todos los productos que se comercializaron, por ejemplo, en el año 2009, de esos, 2000 de esos medicamentos, de esas 111 autorizaciones que emitió ahora estoy hablando exclusivamente de las autorizaciones emitidas a nivel central, a nivel de la Comisión Europea. Bueno, pues esas autorizaciones de la Comisión Europea fueron 111, ¿vale? Y de esos 111 nuevas moléculas, es decir, de las que se puedan sacar genéricos biosimilares, había 28 medicamentos, ¿no? Y de esos 28 medicamentos a día de hoy, fíjense todas aquellas, que es la columna otra vez de la derecha, que no tienen genérico o biosimilar comercializado, la mayoría. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que había dos sistemas de protección, una la patente y hoy por otro lado el sistema de protección que damos nosotros que somos los organismos reguladores. Pues el sistema de protección de patentes cubre mucho más tiempo a esos productos. Por lo tanto, la mayoría de ellos siguen protegidos. Es decir, no necesitan esos 12 años de protección que les damos los reguladores farmacéuticos. Eso es, de alguna manera, eso lo que les ofrece es tranquilidad y es lo que ellos nos vienen a transmitir. Oiga, es que esto a los inversores les deja muy tranquilos que ustedes les den esa protección, porque así ya no hay juez que tenga que discutir conmigo si el genérico o el biosimilar está incumpliendo una patente o no. De acuerdo, eso es verdad. Pero la realidad a día de hoy es que en el año 23 la mayoría de los productos que se autorizaron en el año 2009, y fijaos que van 14 años de protección, todavía no tienen biosimilar y genérico porque están las patentes, ¿de acuerdo? Y hay productos muy importantes, ¿eh? En esos que están enmarcados ahí hay productos que suponen miles y miles de euros, millones de euros, ¿vale? Bueno, no les voy a contar mucho más porque ya me he comido todo el tiempo prácticamente. Eh, Esto es un poco más de lo que os les he contado. Que sepan que también hay una modulación de esta misma protección de datos en medicamentos huérfanos, ¿vale? Y esto es importante porque esa protección de medicamentos huérfanos pues hace lo mismo. La Comisión Europea lo que pretende hacer ahí es realmente una modulación que favorezca que haya más medicamentos huérfanos. Ahora mismo hay una cantidad importante de medicamentos huérfanos en el mercado, pero si hay algún medicamento que no llega, por ejemplo, a Malta o que no llega a Rumanía o que no llega a Bulgaria porque no están interesada la industria farmacéutica en comercializarlos allí, si podemos poner ejemplos, la mayoría serían los medicamentos huérfanos. Por eso también hay un enfoque específico en los medicamentos huérfanos, pero otra vez, en cuanto a la protección de datos. Entonces, mi conclusión a la que llegaría si, si hubiese más tiempo es que existen problemas de deslocalización y sostenibilidad en la industria farmacéutica. Para mí eso es evidente y yo creo que todo el mundo es consciente de ello. Que la regulación farmacéutica no es la causa ni la solución de dichos problemas, que esos problemas generalmente su origen son asuntos económicos y su solución tiene que venir por esa otra parte. Y que la nueva legislación farmacéutica ni puede ni va a ser la pieza clave para solucionarlos, pero sí que debe al menos no contribuir a agravar estos problemas, porque es la que nos va a guiar durante los próximos probablemente 10, 15, 20 años. O sea que es importante que no cause más problemas que
que los que puede generar una regulación como la farmacéutica. Y aquí lo voy a dejar porque ya llevo media hora y quiero dejarles paso a preguntas si quieren. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, si os parece bien, pasamos con el turno de preguntas. Bueno, lo primero que nos dicen es excelente análisis, Antonio. Nos dicen, entonces, ¿cómo se puede recuperar la inversión en Europa que se está marchando a otros territorios, sin enfocarnos, como bien dices, en el cambio legislativo? Pues aquí el mensaje muchas veces que yo pretendo, porque algo que utiliza la industria habitualmente es que esta propuesta de, ellos llaman recorte a los periodos de protección, va a eliminar la posibilidad de que la inversión vuelva a Europa, ¿vale? Y esto es algo que hay que desterrar completamente. Es decir, yo no creo que sea, ya lo he dicho claramente, ¿eh? No creo que sea una solución esto, pero ni mucho menos va a generar un problema. Y es muy fácil. Ellos basan eso en que, digamos, lo que hacen es un link entre el retorno y el I más D. Es decir, ellos plantean, no va a haber I más D en sitios donde el retorno no vaya a más. Bueno, eso es mentira, claramente. ¿Vale? Y es mentira, y a los hechos me remito. El país que más I más D farmacéutico tiene en Europa, como continente, no como Unión Europea, es Suiza. Y Suiza tiene un mercado completamente minoritario comparado con España. Es decir, si fuese así, la gente investigaría, haría I más D en España y no iría a Suiza a hacerlo. Pues no, Basilea sigue siendo un centro que probablemente solo Basilea haga mucho más y más de que cualquier, sí que si sumamos todas las regiones españolas. Entonces, eso no se sostiene. No tiene nada que ver el I más D con el retorno. El I más D se va a dar como con esos drivers que ya la propia espía dice, en aquellos sitios donde sea más rentable hacer el I más D. Bien porque tengas el know-how, bien por los costes. Punto. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues eso yo ya no puedo responder a eso porque no es yo no sé de política industrial, pero esto es pura política industrial. Es decir, si alguien quiere que se invierta en España, que las empresas inviertan en España eh, para hacer más de farmacéutico, pues tendrá que hacer unas medidas que sean las que sean. Yo ahí ya no entro, ¿no? Los drivers eso lo dicen claramente. Tampoco es que tengamos que inventar la pólvora, ¿no? Pero desde luego no está vinculado con el gasto farmacéutico nuestro. ¿De acuerdo? El siguiente país, por ejemplo, que máximas de los máximas de recibe es Dinamarca, que es un país pequeñito en el que tampoco el gasto farmacéutico es tan grande como puede ser, por ejemplo, España, ni muchísimo menos, ¿no? Y sin embargo, su I más D es muchísimo más grande que el nuestro. Insisto, es que hay que desvincular eso. Y de hecho, y otra vez, otra de las grandes zonas mundiales que aparece como una grandísima referencia en I+D es China, donde ni siquiera hay periodos de protección y patentes como los que tenemos nosotros. ¿Por qué? Pues todos sabemos por qué la gente fabrica en China. O sea, son muchísimos datos, muchísimos análisis los que se pueden hacer, pero desde luego no es el retorno que tú tengas. ¿Vale? Hay aquí otra pregunta sobre el precio de los Eso biosimilares y es, genéricos, ¿no? si deben reducirse el diferencial con el original para asegurar más mercado. Vale, eso es una pregunta muy clásica, ¿no? De cómo defender al genérico y al biosimilar, porque claro, en España hemos seguido una política que yo le doy el mismo, vamos, yo le doy un precio al genérico y al biosimilar y luego el producto de referencia pues se pone a la altura del producto genérico biosimilar y ya está. Entonces, si yo puedo comprar al mismo precio el producto de referencia o el genérico y el biosimilar, pues ¿para qué voy a comprar el genérico o el biosimilar? Compro el producto de referencia y eso se acabó, ¿no? Sí, es que es así. Realmente yo creo que es una mala política, ¿eh? Es una de las contrapartes que tiene la política de precios de referencia. Digamos, la política de precios de referencia tiene muchas ventajas, pero uno de los inconvenientes que tiene es esto, que tú estás, digamos, hipotecando la rentabilidad del genérico y del biosimilar porque el producto de referencia se puede poner al mismo precio.
pero es otra decisión en la que nosotros como reguladores sabemos poco, es decir, sabemos como observadores, pero nosotros no somos los que fijamos ese tipo de políticas. En Italia, por ejemplo, sé que se hacen medidas en las cuales, por ejemplo, el 30 y tanto por ciento del consumo tiene que ser obligatoriamente de biosimilar. O un tanto por ciento, o al revés, o el 60 y tantos por ciento de biosimilar, y solo el 30% puede ser el producto de referencia, aun teniendo el mismo precio, ¿eh? Pero buscan esa diversidad. Esto es como todo, es como cuando se hacen medidas proteccionistas y se dice, pues, se podría financiar de una manera diferente, o perdón, comprar de una manera diferente si el producto está fabricado en nuestro país o en la Unión Europea frente a uno de fuera. Pues eso tiene cualquier economista, y ahí estoy en una cátedra de esto, pues sabrá más que yo, tiene medidas, tiene efectos positivos y efectos negativos, ¿no? Y es lo que hay que manejar, ese tipo de incertidumbre ahí y ver cuál es el resultado. Pero desde luego, el que tenga el mismo precio genérico y el biosimilar, eso desincentiva totalmente la compra de esos productos. Y el momento en el que esos productos se dejen de realizar o se dejen de fabricar o de invertir en ellos, el problema que tiene es que empezamos con problemas de suministro. Porque los problemas de suministro son muchas veces de genéricos como estos, ¿eh? Amoxicilina, por ejemplo, es un problema pues ya de esto. El precio ha bajado tanto que ni siquiera los genéricos es rentable, abandona el producto de referencia, abandonan los genéricos y te quedas sin un antibiótico. Gracias, Antonio. Con los datos que nos has ido enseñando antes, esa evolución y esa marcha a mercados como Estados Unidos o China, ¿consideras que se ha tardado demasiado tiempo en plantear esta gran reforma? ¿Es posible recuperar ese tiempo perdido o ya vamos muy tarde? A ver, es que la reforma es algo que he intentado transmitir. La reforma de la regulación farmacéutica tiene que tener como objetivo garantizar que los medicamentos sean seguros, eficaces, de calidad, que sean identificables y que tengan la información necesaria. No se puede cargar a la reforma de la legislación farmacéutica lo que se quiere hacer con la estrategia farmacéutica, que es distinto. La estrategia farmacéutica lo que tiene que hacer es el comisario de industria europeo y otros comisarios estudiar realmente lo que quieren y saber si queremos apostar por ese sector o por el del coche eléctrico. Pero realmente no podemos cargar esto en la industria, en la regulación farmacéutica. La regulación farmacéutica es como si tú me dices aquí, y la ley de garantías, que es la nuestra, o el Real Decreto 1345, que es nuestro Real Decreto de Registros, ¿no llegan tarde para cambiar esa tendencia de deslocalización en España? Pues llegan tarde, obviamente ya es tarde, por los datos que has ofrecido ya es tarde, pero es que no son esos la herramienta. Esa herramienta no tiene nada que ver con la deslocalización industrial. Lo que había que haber tomado son medidas de otro tipo, ¿vale? Que a lo mejor hay sectores, y antes he mencionado uno de ellos, que sí que toman esas medidas antes y lo hacen con incentivos con los que sean, no sé. Pero desde luego no lo pretendamos cambiar con la regulación farmacéutica ni poner el ojo solo en la regulación farmacéutica como un driver para que cambie esa tendencia, porque no lo va a ser. Es que no es imposible con esos mimbres hacer ese cesto, ¿de acuerdo? Gracias. Con lo que nos has contado en la pelea del punto en el que está la tramitación, etcétera, ¿consideras que las elecciones europeas pueden tener algún efecto relevante en términos de atrasos, algún giro inesperado con cambios en el Parlamento, en la Comisión? A ver, en teoría, esta es una regulación que tiene sobre todo el aspecto que he contado hoy. A ver, la regulación es grandísima, ¿eh? Son cientos de páginas. Y yo me he fijado en el aspecto más polémico y en el aspecto más ligado a innovación y acceso, ¿vale? Sobre ese aspecto, ¿puede haber cambios a raíz de los resultados en las votaciones del Parlamento? Hombre, los grupos mayoritarios van a seguir siendo los grupos mayoritarios, yo creo, en la misma proporción. Tendría que ser una cosa muy drástica que cambiaran de manera muy diferencial. Ya hay diferencias en el Parlamento respecto a esta posición que les he contado hoy, ¿no? A la posición de la comisión, que es la que propone, ¿no? Pero en todo caso, el trámite administrativo o legislativo, mejor dicho, tiene que seguir y va a seguir igual. Otra cosa es que la nueva comisaria o el nuevo comisario que tomen las riendas, pues pueda enfocarlo de una manera o de otra y tal. Pero ya digo, es que ahora mismo las elecciones van a llegar
con una propuesta abierta en canal, con lo cual tampoco va a haber una decisión que ya esté medio tomada. Es que no está ni medio tomada. Ahora hay propuestas extremadamente divergentes. De hecho, hay grupos parlamentarios dentro del Parlamento que quieren optar por el 8+2+1 y seguir igual, ¿vale? Y hay grupos que les parece excesivo el 6+2+1 más 0,5 más 0,5 más 2,1 y quieren todavía cortarlo más. Es decir, acortarlo en el sentido que dice la industria, que piensan que todos van a ir a 6 años y no le importa a esos grupos parlamentarios, ¿no? O sea que ahora mismo tenemos todo tipo de enfoques. Como no se ha llegado todavía a ningún acuerdo, en las elecciones, pues lo que pueden hacer es que haya alguna postura que se vea más reforzada o menos con el número de parlamentarios que tengan, claro. Gracias, Antonio. Así, a modo resumen, ¿cuál sería la valoración general que se hace desde la Agencia Española sobre los cambios en esta legislación? A nosotros nos gustan mucho los cambios de la legislación, todos los aspectos más regulatorios nos parecen bastante apropiados, ¿vale? O sea, no es una legislación que parta de cero y que innove e invente, no, eso no existe. Pero yo es que creo que no hacía falta realmente hacer eso porque el mundo del medicamento es un mundo muy regulado y que yo creo que todos los ciudadanos confiamos en la autorización de los medicamentos que hay ahora y en las medidas de farmacovigilancia y de seguridad que hay, ¿no? O sea, no, eso no es un problema. Eh, a- También hay aspectos, por ejemplo, como el del campo de pruebas, o ellos lo llaman en inglés sandbox regulatorio, que nos parecen muy acertados, porque hay nuevos medicamentos y nuevas formas de terapia que ahora mismo tienen un encaje muy, digamos, claro en la legislación farmacéutica que tenemos y que tienen cabida en esta nueva legislación, y me parece muy interesante. Eh, la exención de terapias avanzadas, por ejemplo, que es otra cosa que está ahí, pues sigue una lógica que es la que creemos desde la agencia que se debe de seguir, permitiendo que exista esa exención hospitalaria y controlándola. Y en este aspecto, que en el más polémico y en el que me he entretenido más hoy, pues la agencia tampoco tiene una opinión radicalmente distinta a la de la comisión, ¿eh? Eh, También es verdad que no es la agencia la única que tiene que opinar aquí, porque es el ministerio en general el que tendría que dar una opinión más, digamos, fundada, ¿no? Pero principalmente yo creo en lo que he dicho anteriormente, no es algo que sea vital para la industria y creo que sí que estamos en el derecho de premiar aquello que se haga mejor, ¿no? Eso de los estudios comparativos, por ejemplo, o las necesidades médicas no cubiertas, digamos, poner esos incentivos ahí a mí me parece que es correcto. Y que el legislador tiene que hacerlo, ¿vale? Independientemente de luego de si la repercusión es mucha o es poca, ¿no? Pero hay que intentarlo, hay que hacerlo. Por lo menos hay que intentar que los expedientes nos vengan como nosotros y los medicamentos que vengan sean los que nosotros entendemos que son los más necesarios, ¿no? Y premiar eso, sin perjudicar a los otros medicamentos, ¿no? Pero al menos eso es premiarlos, ¿de acuerdo? Gracias, Antonio. Parece que ya no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien se quiera animar ya para la última. Yo creo que no se va a animar nadie. Bueno, pues entonces cerraríamos ahí. Muchísimas gracias, Antonio, por tu ponencia, por tu presentación. Ha sido muy, muy clara. Los mensajes los has dejado muy claros. Y nada, Muy bien. aprovecho para también dar las gracias a todos los que nos han acompañado hoy y ya desearos felices fiestas y feliz año nuevo. Ya nos veremos en una nueva sesión de estos Monday Health Economic Seminars ya en 2024. ¿De acuerdo? Así que Gracias. nada, pasad Adiós, buena hasta tarde. luego. Chao. Gracias, hasta luego.